Hola a todos, hoy vamos a hablar del enfoque del paciente politraumatizado y vamos a iniciar con la evaluación inicial y el manejo total. Aquí vamos a revisar la parte de la revisión primaria. Para iniciar una historia de cómo nació esto, del manejo sistemático del trauma, y todo comenzó en los años 80 cuando se produjo la tragedia a un cirujano ortopédico que pilotaba su avión en compañía de su familia, en donde salieron heridos 3 de sus hijos con lesiones graves, el cirujano, un hijo con lesiones superficiales y su esposa lastimosamente falleció en el accidente. Dándose cuenta de la atención deficiente y poco sistemática, se dio cuenta que debía hacer algo para mejorar la manera de cómo se atendían los pacientes en la atención primaria. Este médico, junto con los médicos de atención privada y médicos de Nebraska, además de la Fundación de Educación Médica Lincoln, el Comité Estatal de Trauma, el Colegio Americano de Cirujanos, colocó la primera piedra en lo que a la hora de hoy llamamos apoyo vital avanzado en trauma, o conocido como ATLS por sus siglas en inglés. Un nuevo enfoque para la atención de personas que sufren lesiones importantes que amenazan la vida se estrenó en 1978, año del primer curso del ATLS. ¿Cómo iniciamos a manejar los pacientes? Los pacientes son evaluados para establecer prioridades de manejo en base a sus lesiones, los signos vitales y el mecanismo del trauma. Debe ser una evaluación secuencial y lógica, y además de rápida y eficiente. El sistema consiste en una revisión primaria rápida con reanimación simultánea de las funciones vitales, una revisión secundaria más detallada según la estabilidad del paciente y el inicio del manejo definitivo. La revisión primaria abarca el A, B, C, D, E de la atención del trauma e identifica las condiciones que amenazan la vida mediante una secuencia lógica. La A siendo el mantenimiento de la vía aérea y con restricción del movimiento de la columna cervical. La B sería la evaluación de la respiración y la ventilación. La C, circulación y control de la hemorragia. La D, una evaluación del estado neurológico. Y la E sería la exposición y el control de la hipotermia. Los médicos pueden evaluar rápidamente el A, B, C y D en un paciente politraumatizado, lo que llamamos la evaluación de los 10 segundos, mediante la identificación de sí mismos, pidiéndole al paciente que diga su nombre y preguntándole qué sucedió. ¿Qué nos da esto? Una respuesta apropiada sugiere que no hay compromiso importante de las vías respiratorias, es decir, que el paciente tiene la capacidad de hablar claramente. La respiración no se ve gravemente comprometida, es decir, la capacidad para generar movimiento de aire para permitir el habla, y el nivel de conciencia, que no se redujo notablemente, es decir, que hay perfusión cerebral conservada y alerta suficiente para describir lo que pasó. La falta de respuesta a estas preguntas sugieren anormalidades en la A, en la B, en la C o en la D, que requieren evaluación y manejo urgente. Durante la revisión primaria se identifican las condiciones que amenazan la vida y deben ser tratados en una secuencia de prioridades basados en los efectos de las lesiones en la fisiología del paciente, ya que en un principio puede que no sea posible identificar las lesiones anatómicas específicas. Por ejemplo, el compromiso de la vía aérea puede ser secundaria a un traumatismo craneal, lesiones que causan shock o trauma físico directo de la vía respiratoria. Independientemente de la lesión que causa el compromiso de la vía aérea, la primera prioridad es el manejo de las vías respiratorias. Despejar la vía aérea, la aspiración y la administración de oxígeno, y la apertura o asegurar la vía aérea. Vamos a ver ahora en secuencia el A, el B, el C, el D y el E, empezando con el A. En la práctica clínica, estos pasos se llevan a cabo en frecuencia simultáneamente por un equipo de profesionales de salud. Evaluar primero la respiración, que determina la permeabilidad. Esta rápida evaluación de signos de obstrucción de la vía aérea incluyen la identificación de cuerpos extraños, inspección de la cara, la mandíbula, la tráquea, que no hayan fracturas u otras lesiones laringeas que puedan resultar en obstrucción de las vías aéreas. Se debe aspirar la sangre o secreciones acumuladas que pueden dar lugar o ser la causa de la obstrucción de las vías respiratorias.
Comience medidas para establecer una vía aérea permeable al tiempo que restringe el movimiento de la columna cervical. Si el paciente es capaz de comunicarse verbalmente, la vía aérea no es probable que esté en peligro inmediato. Sin embargo, la evaluación repetida de las vías respiratorias se debe hacer regularmente. Además, los pacientes con trauma cráneoencefálico grave que tienen un nivel alterado de conciencia o puntuación de coma del Glasgow de 8 o menor a este, por lo general requieren una colocación de una vía aérea definitiva, siendo esta una intubación orotraqueal. Inicialmente, la maniobra de la tracción mandibular o elevación del mentón a menudo es suficiente como una intervención inicial. Si el paciente está inconsciente y no tiene reflejo nauseoso, la colocación de cánulas orofaringias puede ser útil temporalmente. Si no tolera la cánula por estado de conciencia, podría utilizar cánulas nasofaringias. Ojo, siempre establecer una vía aérea definitiva si hay alguna duda sobre la capacidad del paciente para mantener la integridad de la vía respiratoria. Esto lo debe hacer el profesional más capacitado en la sala y con mayor experiencia en una vía aérea definitiva, siendo la intubación el caso tal. Hay que tener mucho cuidado para evitar el movimiento excesivo de la columna cervical. Basándose en el mecanismo de trauma, se supone que existe una lesión medular. La columna cervical debe ser protegida con un collar cervical. Cuando es necesaria el manejo definitivo de las vías respiratorias, se abre el collar en su parte anterior y un miembro del equipo de forma manual debe restringir el movimiento de la columna cervical cuando se hace el procedimiento de intubación. No olvide, aunque debe hacerse todo lo posible para reconocer el compromiso de la vía aérea con prontitud y asegurar una vía aérea definitiva, es igualmente importante reconocer el potencial de pérdida progresiva de las vías respiratorias, por lo que se debe evaluar constantemente. Pasando a la B, la permeabilidad de las vías respiratorias no asegura una ventilación adecuada. Se requiere un intercambio gaseoso adecuado para maximizar la eliminación de dióxido de oxígeno y de carbono. Ventilación requiere la función adecuada de los pulmones, la pared torácica y el diafragma. Por lo tanto, los médicos deben examinar rápidamente y evaluar cada componente con inspección, palpación, auscultación, percusión y por último la insonación, refiriéndose a la ecografía que sí está disponible en el servicio. En la inspección debe verificar rápidamente distensión venosa yugular, posición de la tráquea, excursión de la pared torácica, exponer el cuello y el pecho del paciente. Realizar la auscultación para asegurar el flujo de aire a los pulmones. La inspección visual y palpación puede detectar lesiones en la pared torácica que puede estar comprometiendo la ventilación. La percusión del tórax también puede identificar anomalías, pero durante una reanimación ruidosa esta evaluación puede ser inexacta. La insonación con el ecógrafo, que está incluida en el FAT extendido a tórax, puede identificar hemotoras y neumotoras con una sensibilidad mayor a la radiografía de tórax. Las lesiones que deterioran significativamente la ventilación en el corto plazo incluyen hemotoras a tensión, neumotoras masivo, neumotoras abierto o lesiones traqueales o lesiones bronquiales. Estas lesiones deben ser identificadas durante la valoración primaria y con frecuencia requieren atención inmediata para asegurar una ventilación eficaz. Debido a que un neumotórax a tensión compromete la ventilación y la circulación de manera dramática y aguda, la descompresión del pecho debe seguir inmediatamente cuando se sospecha por la evaluación clínica. Cada paciente lesionado debe recibir oxígeno suplementario. Si el paciente no está intubado, el oxígeno debe ser entregado por un dispositivo de máscara de depósito para lograr la oxigenación óptima. Siempre se debe monitorizar con un oxímetro de pulso para controlar la adecuada saturación de oxígeno. El neumotórax simple, hemotórax pequeño, fracturas costales, tórax inestable, contusión pulmonar, pueden comprometer la ventilación en menor grado y por lo general están identificadas durante una revisión secundaria. Mucho ojo, un neumotórax pequeño puede ser convertido a un neumotórax a tensión cuando un paciente ha sido intubado y recibe ventilación a presión positiva si se proporciona antes de descomprimir el neumotórax con una
toracostomía cerrada. En la evaluación de la C, el compromiso circulatorio en pacientes con traumatismo puede ser resultado de una variedad de lesiones. El volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y el sangrado son los principales problemas circulatorios a considerar. La hemorragia es la causa predominante de muerte prevenible después de la lesión. Identificar, controlar la hemorragia rápidamente y el inicio de la reanimación, por lo tanto, son pasos cruciales en la reanimación y manejo de este tipo de pacientes. Una vez haya excluido el neumotórax a tensión como causa de choque, debe considerar que la hipotensión se debe a la pérdida de sangre hasta que se demuestre lo contrario, con excepción en el shock medular. Los elementos de la evaluación clínica que proporcionan información importante dentro de los segundos son niveles de conciencia, la perfusión de la piel y el pulso. En el nivel de conciencia, cuando se reduce el volumen de sangre circulante, la perfusión cerebral puede verse afectada críticamente, lo que resulta en un nivel alterado de conciencia. Un paciente con una piel color rosa, sobre todo en la cara y las extremidades, rara vez tiene hipovolemia crítica. Por lo tanto, un paciente con hipovolemia puede tener la piel facial gris y extremidades frías. El pulso rápido, pulso filiforme, es típicamente una señal de hipovolemia. Debe evaluar un pulso central, ya sea en la arteria carótida o en la arteria femoral, y esto debe ser bilateral y evaluar la calidad, la velocidad y la regularidad. En ausencia de pulsos centrales que no pueden atribuirse a factores locales como el trauma vascular, significa la necesidad de aportar medidas de reanimación inmediata. Debe identificar la fuente de sangrado como externa o interna. Toda hemorragia externa que se identifique debe ser controlada durante la valoración primaria. Debe iniciar precozmente la compresión externa y controlar hasta donde sea posible. Los torniquetes son eficientes en el desangramiento masivo de una extremidad, pero conlleva riesgo de lesión isquémica a la extremidad. Se debe usar un torniquete solo cuando la presión directa no es eficaz y la vida del paciente esté en peligro. Las principales áreas de hemorragia interna son tórax, el abdomen, retroperitoneo, la pelvis y huesos largos. La fuente de sangrado se identifican generalmente por examen físico y la formación de imagen, por ejemplo, radiografía de tórax, radiografía de pelvis y un FAS extendido. El manejo debe incluir la decompensación del pecho con un tubo tórax y la aplicación de un dispositivo de estabilización de la pelvis o férulas en las extremidades. Debe insertar 2 vías venosas periféricas de gran calibre para administrar líquidos, sangre y plasma. Se obtienen muestras de sangre para estudios hematológicos, incluyendo una prueba de embarazo para toda mujer en edad fértil. También hay que hacer tipo sanguíneo y pruebas cruzadas. Para evaluar la presencia y el grado de choque, se debe obtener gases arteriales en sangre o nivel de lactato si está disponible. La reposición de volumen agresivo y continuado no es un sustituto para el control definitivo de la hemorragia. Los líquidos recomendados son los cristaloides, preferiblemente calientes de 37 a 40 grados. Los volúmenes grandes de líquido no están recomendados y se deben infundir según la respuesta del paciente, siempre verificando la respuesta cardíaca, el pulso, la tensión arterial sistólica y la presión de pulso. Se recomiendan bolos de 250 a 300 cc de cristaloide. Si un paciente no responde al tratamiento inicial con cristaloide, debe recibir hemoderivados. Los pacientes con trauma grave están en peligro de coagulopatía, que pueden ser alimentados además por las medidas de reanimación que le estamos haciendo. Algunos pacientes con lesiones graves llegan con coagulopatía ya establecido, por lo que se ha recomendado la administración de ácido tranexámico si la atención se realiza en las primeras 3 horas después de la lesión. Se le inicia 1 gramo en bolo y se debe seguir 1 gramo para 8 horas. La evaluación inicial neurológica establece el nivel de conciencia, el tamaño pupilar y la reacción del paciente. Se debe identificar la presencia de signos de lateralización y determinar el nivel de
lesión medular si ésta está presente. La escala de Glasgow es un método rápido, simple y el objetivo de determinar el nivel de conciencia. La puntuación motora de Glasgow correlaciona con el resultado. Una disminución en el nivel de conciencia de un paciente puede indicar disminución de la oxigenación y o la perfusión cerebral, o puede ser causado por una lesión cerebral directa. Una alteración del nivel de conciencia indica la necesidad de reevaluar inmediatamente oxigenación, ventilación y el estado de perfusión del paciente. La hipoglicemia, el alcohol, narcóticos y otros medicamentos también pueden alterar el nivel de conciencia de un paciente. Hasta que se demuestre lo contrario, siempre suponer que los cambios en el nivel de conciencia son el resultado de una lesión del sistema nervioso central. Para la prevención de la lesión cerebral secundaria, se debe mantener la oxigenación y la perfusión adecuada, que son los principales objetivos del manejo. Durante la evaluación primaria, quite toda la ropa del paciente, por lo general cortando sus prendas para facilitar un examen completo y la evaluación. Esto evita pasar lesiones inadvertidas por lo general en el dorso o en la región genital. Después de completar la evaluación, cubra al paciente con mantas calientes o un dispositivo de calentamiento externo para evitar que se desarrolle hipotermia. Lo ideal es administrar líquidos calientes si es posible. La hipotermia puede estar presente cuando el paciente llega o puede desarrollarse rápidamente en el servicio de urgencias si el paciente está al descubierto y se somete a la administración rápida de fluidos de temperatura ambiente o de sangre refrigerada. Debido a que la hipotermia es una complicación potencialmente letal en pacientes lesionados, se deben tomar medidas agresivas para prevenir la pérdida de calor del cuerpo y restaurar la temperatura corporal. La temperatura corporal del paciente es una prioridad más allá de la comodidad de los profesionales de la salud, y la temperatura del área de reanimación se debe aumentar para reducir al mínimo la pérdida del calor del cuerpo. Los estudios adicionales utilizados durante la revisión primaria incluyen la electrocardiografía continua, oximetría de pulso, la evaluación de la frecuencia ventilatoria y la medición de gases arteriales en sangre, entre otros. La monitorización electrocardiográfica en el seguimiento de todos los pacientes de trauma es importante. La arritmia incluye taquicardia inexplicable, fibrilación auricular, contracciones ventriculares prematuras y cambios en el segmento ST. Puede indicar una lesión cardíaca contusa. La actividad eléctrica sin pulso puede indicar taponamiento cardíaco, neumotorax a tensión y posible hipovolemia profunda. En cuanto a la bradicardia, la conducción aberrante y latidos prematuros están presentes, se deben sospechar inmediatamente hipoxia o hipoperfusión. La hipotermia extrema también puede producir arritmias. La oximetría de pulso es un valioso complemento para el monitoreo de la oxigenación. La mayoría de los dispositivos muestran la frecuencia del pulso y la saturación de oxígeno en forma continua. La oximetría de pulso no mide la presión parcial de oxígeno o el hidróxido de carbono. Además, la saturación de hemoglobina desde el oxímetro de pulso debe ser comparado con valores obtenidos a partir de análisis de gases arteriales. Inconsistencias indican que una de las dos determinaciones es un error. La colocación de catéter urinario se realiza durante o después de la evaluación primaria. La producción de orina es un indicador sensible de estado de volumen del paciente y refleja la perfusión renal. Está contraindicado para pacientes que pueden tener lesión uretral en los casos de presencia de sangre del meato uretral o equimosis perineal, siendo este último más sensible para la lesión uretral. En consecuencia, no inserte un catéter urinario antes de examinar el peritoneo y los genitales. A veces hay anormalidades anatómicas, por ejemplo, estenosis de la uretra o la hipertrofia prostática, se oponen a la colocación de catéter vesical permanente, a pesar de técnicas apropiadas. Se debe evitar la manipulación excesiva de la uretra y el uso de instrumentos especializados.
Para los exámenes de rayos X y estudios diagnósticos, utilice examen de rayos X según el criterio clínico y que no se demore la reanimación del paciente o la transferencia a la atención definitiva que requieren un mayor nivel de atención. Las radiografías de tórax anteroposteriores y laterales, así como la de la pelvis, a menudo proporcionan información para guiar los esfuerzos de reanimación de pacientes con traumatismo cerrado. La radiografía de tórax puede mostrar lesiones potencialmente mortales que requieren tratamiento inmediato. La radiografía de pelvis puede mostrar fracturas que pueden indicar la necesidad de una transfusión de sangre antes de tiempo. Por último, el FAS extendido a tórax es una herramienta útil cuando se está disponible y puede tener una detención rápida de sangre intraabdominal, también identificar neumotórax o hemotórax. El uso de esta herramienta depende de la habilidad y la experticia del médico que la está utilizando y aumenta la sensibilidad dependiendo de la estabilidad del paciente, siendo más sensible y más específico cuando el paciente se encuentra más inestable. Eso sería todo para la evaluación inicial y el manejo del paciente politraumatizado.